quiero de nuevo dar a todos la bienvenida a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que seguís estos estudios sabéis que básicamente es una grabación del estudio de Primera de Corintios que estamos haciendo en este culto, y luego al final pues comparto con vosotros para que podáis orar en casa los temas de oración que estuvimos orando también en ese culto de oración. Así que vamos a pasar directamente a lo que es el estudio, pero en primer lugar voy a hacer una oración para que el Señor nos hable a través de su palabra ahora. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad, de esta forma virtual, de reunirnos, Señor, y en primer lugar escuchar tu palabra. Gracias que tú nos hablas, gracias porque nos has dejado la Biblia, y gracias que cada vez que nos acercamos a ella, pues tú nos vas recordando cosas que ya nos habías dicho y enseñando nuevas cosas. Gracias por ese amor que muestras para con nosotros, esa paciencia que muestras con nosotros, y te pedimos, Padre, pues que estemos atentos a lo que tú nos quieres decir a cada uno, que no pensemos que están las cosas escritas ahí en la Biblia para personas que vivieron hace mucho tiempo, sino también nos estás hablando a cada uno de nosotros en nuestra situación de hoy, y te pedimos que nos ayudes a tener esa humildad y ese deseo de ponerlo en práctica. Y gracias también, Padre, pues que podemos orar después. Gracias porque podemos agradecerte las oraciones que ya has respondido. Gracias también que podemos entregarte nuestras preocupaciones, sabiendo que tú eres el Dios de todo amor, el Dios todopoderoso que siempre contesta nuestras oraciones según tu voluntad, que sabemos que siempre es la mejor. Pues te pedimos ahora, Padre, que bendigas el estudio de tu palabra y, como hemos dicho, que nos hables a cada uno y que podamos glorificar tu nombre al poner en práctica lo que tú nos dices. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Hicimos un alto en el camino la semana pasada, como hacemos habitualmente el último día de mes o último viernes de mes, pues dedicamos más tiempo a la oración, pero vamos a volver otra vez al estudio. Estamos en Primera de Corintios capítulo 10 y estamos en la primera sección, que son los primeros 13 versículos, aunque nos estamos centrando en estos momentos en los primeros 10 versículos. Voy a leer los 10 versículos primeros que tenemos aquí en pantalla, pero los que estáis siguiendo el estudio pues sabéis que estamos ya por el versículo 8. Dice así, Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 1 dice lo siguiente: no quiero que desconozcáis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de los serpientes. Ni murmuréis contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Así que recordemos que la sección que estamos estudiando es la sección que habla de la carne sacrificada a los ídolos. Recordad que habían ciertos miembros de la iglesia en Corinto que se conocen como los cristianos fuertes, que ellos tenían claro que se podía comer la carne sacrificada a los ídolos, que no pasaba nada. Y como ya vimos en su día, Pablo les había dado la razón. Pablo les había dicho, o el Señor por Pablo, es verdad, los ídolos no son nada y no afectan a la carne para nada. Pero desde entonces ha estado hablando con estos cristianos fuertes, diciendo, tened cuidado,
porque os pensáis muy espirituales, pensáis que como sois miembros de una iglesia, como os habéis bautizado y tomáis la Santa Cena y la iglesia, el Señor lo está bendiciendo, pues pensáis que no hay ningún problema en vuestra vida y que podéis vivir como queráis porque el Señor bendice la iglesia y vosotros sois miembros de esa iglesia. Por eso, en estos versículos ha estado hablando del pueblo de Israel en el desierto, cuando salieron de Egipto. Y los ha estado recordando diciendo, oye, no quiero que os olvidéis que los israelitas en el desierto también recibieron muchas bendiciones. Fueron guiados por la nube, que sabemos que es la presencia misma de Dios con ellos. Todos fueron rescatados de una forma milagrosa en el Mar Rojo. Todos recibían el maná para poder alimentarse de una forma milagrosa. También todo el pueblo recibía esas fuentes de agua milagrosas que Dios proveía cuando no tenían agua en el desierto. Y también dice que Cristo mismo estaba en medio del pueblo constantemente. Así que los israelitas habían recibido muchas bendiciones. Pero como vemos en el versículo 5, dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Lo que está diciendo, oye, es que aunque recibieron muchas bendiciones, no llegaron a la tierra prometida. Solo 2 de los que salieron de Egipto, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida, porque solo ellos mostraron su fe mediante su obediencia. Así que está usando este ejemplo para decir a los corintios, tened cuidado, porque pensáis que como voy a la iglesia, me he bautizado, tomo la Santa Cena y el Señor bendice la iglesia, puedo hacer lo que me da la gana con mi vida, que no pasa nada. Pues Pablo dice, no, tened cuidado, porque la historia nos muestra que sí que pasa algo. Y a partir del versículo 6 dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Las historias del Antiguo Testamento no están ahí para que los corintios digan qué malos eran los israelitas, no como yo que lo tengo las cosas claras. Y no están ahí ni Corintios ni el Éxodo para que nosotros hebreos digamos qué malos eran los corintios, qué malos eran los israelitas. Si yo llego a estar ahí, esto a mí no me pasa porque yo soy muy buen cristiano. No, no. Todo esto sirvió para ejemplo. Y todos los ejemplos que ya hemos visto y que vamos a acabar de ver hoy, el Señor los ha puesto ahí en la Biblia para decir, ten cuidado, Michael, porque cada una de las cosas que ya hemos mencionado y vamos a mencionar hoy, tú también puedes caer en esos pecados. En el versículo 6 ya vimos el primero, dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo. Vimos que había un momento en la historia del Éxodo que los israelitas comenzaron a pensar, oye, ¿sabes qué? Quizás es mejor que volvamos a Egipto. Yo creo que vivíamos mejor en Egipto. Comíamos ahí pescado, carne, verduras, y aquí en el desierto es muy duro. Pues algunas veces somos tentados a decir, ¿sabes qué? Voy a vivir como vivía antes de conocer al Señor. Voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y algunas veces codiciamos, nos apasionamos por lo que no deberíamos apasionarnos. Y el Señor está diciendo, cuidado, porque os puede pasar. También vimos el último ejemplo, vimos en el versículo 7, no seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Y recuerda la historia del becerro de oro, donde el pueblo de Israel comenzó a adorar al becerro de oro. Lo intentaron espiritualizar porque dijeron, no, no, el becerro es Jehová, pero estaban idolatrando. Pues si hay ese ejemplo es porque cada uno de nosotros podemos caer en la idolatría, de poner cosas por encima del Señor, que cosas materiales, dinero, trabajo, otras cosas, muchas otras cosas pueden ser de diferentes tipos los ídolos, pero que ocupen el Señor, el lugar que debería ocupar el Señor. Esos 2 ya los vimos. Vamos a ver los últimos 3 ejemplos que pone el apóstol Pablo o el Señor por el apóstol Pablo como ejemplo. Y 1 Corintios 10:8 dice, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000.
Este versículo hace referencia a un episodio que vemos ya casi al final del viaje por el desierto. Ya quedaba poco para que entrasen en la tierra prometida. Y es el episodio de Balán y Balac. Lo encontramos en Números capítulo 22. No vamos a leer Números capítulo 22 y los capítulos siguientes porque es demasiado largo. Pero es una historia un poquito extraña. Con algún personaje algo enigmático, pero os lo voy a resumir. Balán y Balac. Balac era rey de Moab. Moab no era parte de la tierra prometida. Moab no tenía que ser conquistada por los israelitas. Pero Balac, al ver que venían los israelitas y sabiendo lo que había pasado con los egipcios, se comenzó a preocupar y dijo, oye, estos van a venir aquí y me van a causar problemas. Así que llama o envía a una comitiva a Balán, que es profeta, y dice, oye, ven que el rey Balac te está llamando y quiere que maldigas a un pueblo que a él le parece peligroso. Y Balán al principio parece que hace las cosas bien, porque dice, un momento, voy a hablar con Dios a ver lo que dice él. Y lo consulta con Dios y Dios dice, no vayas a Balac, porque este pueblo es mi pueblo, es un pueblo especial, no vayas ahí a maldecirlos. Así que Balán va a la comitiva y dice, oye, no puedo ir con vosotros. La comitiva vuelve a Balac y dice, oye, Balán no quiere venir. Pero el rey Balac no se queda ahí tranquilo. Vuelve a enviar otra comitiva de gente aún más importante. Y básicamente le dice a Balán, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuánto dinero quieres? Lo que seas, te lo doy, siempre y cuando vengas a maldecir a este pueblo. Claro, Balán tendría que haber dicho, el Señor ya me ha dicho que no puedo ir. Pero en vez de hacer eso, cuando viene la segunda comitiva dice, bueno, le voy a preguntar a Dios otra vez, a ver lo que dice esta vez. Y el Señor se enfada con Balán y dice, vale, ves con ellos, pero vas a decir lo que yo te diga. Entonces Balán va a Balac y como vemos en este dibujo, pues se pone en un sitio donde puede ver todo el pueblo y Balac dice, vale, maldice a este pueblo. Pero Balán no es capaz de maldecirlo porque Dios comienza a hablar por él y comienza a bendecir el pueblo. Y Balac se enfada y dice, un momento, yo te estoy pagando para que maldigas este pueblo, no para que lo bendigas. Y Balán dice, yo no puedo hacer nada que no me permita el Señor. Si el Señor me obliga a bendecir, yo tengo que bendecir al pueblo. Y en un sentido parecería que la historia acabara ahí. Pero leemos más adelante en la Biblia que a Balán le interesaba ese dinero. Y Balán no pudo maldecir al pueblo. Pero parece ser que fue a Balac y dijo, oye, yo no he podido maldecir al pueblo, pero te voy a decir cómo puedes causar problemas a este pueblo. Envía unas chicas moabitas que seduzcan y se acuesten con los israelitas. Y luego que lleven a esos israelitas a cometer idolatría. Y ya verás que Dios se enfadará con el pueblo y tú los podrás derrotar. Si vamos a Números capítulo 31, versículo 16, vemos una referencia a esto. Si fueron ellas, los moabitas, las que aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 14, vemos otra referencia a esto. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Así que por estos versículos entendemos que Balán no pudo maldecir al pueblo, pero sí que fue al rey Balac y le dijo, oye, envía unas mujeres ahí que seduzcan a los hombres y que acaban idolatrando y podrás derrotar al pueblo. Y si vamos a Números capítulo 25, los primeros 9 versículos, vemos que esto es lo que ocurrió. No voy a leer todos los versículos, lo podéis leer en casa, voy a leer algunos. Dice así Números 25, versículo 1. Mientras los israelitas acampaban en Sitén, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las mujeres que Balán había dicho, oye, envía a estas mujeres que seduzcan a los israelitas, las cuales los invitaban a participar en sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto les llevó a unirse al culto de Baal Peor,
Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Vemos que obviamente por la idolatría y la inmoralidad sexual Dios se enfada con su pueblo, envía una plaga y si veremos el versículo 9 dice, con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24.000. Entonces, este ejemplo nos muestra el peligro que tienen los cristianos de no solamente caer en la idolatría, sino en la inmoralidad sexual. Y si volvemos a Corintios, en lo que hemos estudiado, vemos que había problemas de inmoralidad sexual en la iglesia. Si os acordáis, y hace bastante tiempo de esto, pero si volvéis al capítulo 5, no lo vamos a mirar ahora, pero si queréis en vuestras casas lo podéis hacer, pero en el capítulo 5 os acordaréis que Pablo tiene que señalar a un hombre en la iglesia que está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Entendemos que era su madrastra, pero está diciendo, eso no puede permitirse. También vimos en el capítulo 6 que habían ciertas personas en Corinto que practicaban inmoralidad sexual. Ya lo hemos dicho muchas veces, el mundo greco-romano era una sociedad que se lanzaba a la inmoralidad sexual totalmente. Ya lo hemos dicho en los templos a los ídolos en Corinto, que después del culto ahí en los templos, pues se participaba en una fiesta, una orgía sexual, donde habían prostitutas sagradas, hombres acostándose con mujeres, algunas prostitutas, hombres con hombres, incluso con niños, todo esto en nombre del Dios al que estaban adorando. Claro, muchos de los que se habían convertido al cristianismo se habían criado en este mundo y les costaba romper con esa forma de vida. Incluso algunos que se llamaban cristianos al principio decían, oye, como el cristianismo es espiritual, mientras yo vaya a la iglesia el domingo y adore al Señor en la iglesia, el resto de la semana con mi cuerpo puedo hacer lo que me da la gana, porque lo espiritual y lo del cuerpo no se mezclan, así que me puedo ir con prostitutas entre semana y no pasa nada. Y vemos que eso había unas ideas dentro de la iglesia primitiva así. Pues nuevamente volvemos a la idea de que habían ciertas personas en Corinto que pensaban, me he bautizado, tomo la Santa Cena, voy a la iglesia, el Señor bendice la iglesia a la cual voy, así que puedo hacer lo que me da la gana. Y está volviendo a decir, no, tiene consecuencias. Los israelitas vivieron muchas bendiciones en el desierto, como hemos visto, el maná, el agua, la nube, la salvación en el Mar Rojo, pero cuando desobedecieron al Señor, eso no era garantía de que podían hacer lo que les diera la gana. Cuando desobedecieron al Señor, sufrieron las consecuencias. Y es un ejemplo para nosotros. No podemos vivir como nos da la gana y decir, bueno, soy cristiano. No. Tiene consecuencias la desobediencia. Ir a una iglesia, aunque sea una iglesia muy bendecida, ser bautizado e incluso tomar la Santa Cena, pero si no va acompañado por una fe mostrada por obediencia, como vimos con Josué y Caleb, pues tiene sus consecuencias. Y quiero dejar una cosa, resaltar una cosa acerca de la inmoralidad sexual. La palabra ya lo estudiamos en su día, pero como hacía tiempo lo vuelvo a recordar. La palabra inmoralidad sexual en el original significa relaciones sexuales ilícitas. Claro, algunos dicen, ¿qué es una relación sexual ilícita? Porque algunos dicen, no, relaciones sexuales ilícitas son cuando te acuestas con muchas personas diferentes. O si te vas de fiesta y encuentras a alguien y te acuestas con esa persona, eso son relaciones sexuales ilícitas. Otras cosas no son tan ilícitas. No es tanto lo que nosotros pensamos como ser humano, lo que es ilícito o lo que es lícito. Como cristianos, tenemos que mirar lo que dice la Biblia. Y la Biblia lo deja bien claro. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser, o se hacen una sola carne, según la tradición que tengáis. Entonces, Dios establece que las relaciones sexuales correctas, lícitas, siempre tienen que estar entre hombre y mujer dentro del marco del matrimonio. Cualquier relación sexual que salga del matrimonio o entre hombre y mujer
no es una relación lícita. Siempre tiene que ser en ese marco, matrimonio entre hombre y mujer. Así que no importa lo que nosotros podemos pensar. No, es que si has estado con esa persona durante mucho tiempo y estás en un noviazgo estable, pues las relaciones sexuales tampoco son ilícitas. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso quizás es lo que diga la sociedad, pero nosotros tenemos que seguir lo que dice la Biblia. La inmoralidad sexual no sencillamente es lo que vemos en Corintio, la prostitución sagrada o lo que estamos viendo en Israel. Es cualquier relación que salga de este marco establecido por Dios, hombre-mujer, dentro del matrimonio. Y por último, por este versículo solo quiero resaltar una cosa, no es importante, pero como algunas veces algunas personas usan 1 Corintios 10:8 para decir que hay contradicciones en la Biblia, solo quiero explicarlo un momento. Dicen que hay una contradicción porque en el versículo 1 Corintios 10:8 leemos, por lo que en un solo día perecieron 23.000, mientras que en Números 25:9 dicen que perecieron 24.000. Realmente no es una contradicción. Estamos hablando de 23 a 24.000. Puede ser sencillamente redondear números, 23.500, algunos pueden pensar que son 23, otros 24, pero sobre todo Pablo habla porque en un solo día, mientras que Números habla de toda la plaga. Parece ser que quizás el primer día murieron muchas personas, algunos sobrevivieron, pero luego fallecieron, ¿vale? Lo menciono porque algunas veces ha surgido esto como personas dicen, mira, hay contradicciones en la Biblia. No es ninguna contradicción. Entonces, ya hemos visto eso, de que no cometamos inmoralidad sexual. El penúltimo ejemplo que pone Pablo, lo vemos, o el Señor por Pablo, lo vemos en el versículo 9. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Este versículo hace referencia a algo que nuevamente ocurrió hacia el final del viaje a la tierra prometida, están ya acabando los 40 años, y lo encontramos en Números capítulo 21. Solo vamos a leer nosotros los versículos del 4 al 9. Dice así, Números 21, los versículos del 4 al 9, leemos: Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste vosotros de Egipto a morir a este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Esta pésima comida se refiere al maná. Dice, ya estamos hartos del maná. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que les mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Entonces, vemos estos versículos y si leyésemos los versículos anteriores, veríamos que justo antes de este episodio, un rey de una ciudad, al ver que se acercaban los israelitas, decidió salir a atacarlos, por si acaso los israelitas le iban a atacar a él. Hizo, digamos, un ataque preventivo. Y gracias al Señor, los israelitas pudieron derrotar a este rey que había salido a atacarlos. Y poco después de esto vemos que llegan, si volvemos otra vez al versículo 4, dice, llegaron a Edom, que es un pueblo que no pertenecía a la tierra prometida, así que no tenía que ser conquistada por los israelitas. Y Moisés, o el Señor por Moisés, dice, vale, bordead Edom, que es dar la vuelta. No paséis por Edom, sino bordead Edom. Y no sabemos por qué, pero justo en ese momento ya, como hemos visto, se quejan de que estamos en este desierto, no hay pan ni agua y estamos hartos del maná. No sabemos exactamente por qué justo en este momento se quejan del maná, pero
es probable que al haber derrotado a este rey que les salió a atacar, se les había subido los humos a los israelitas. Y al llegar a Edom habían pensado, oye, ¿sabes qué es más rápido si entramos directamente a Edom? No tenemos que rodear Edom, pasamos directamente por Edom. Y además, si entramos ahí y los conquistamos, como hemos derrotado al rey anterior, pues encima nos podemos quedar con su botín, y ahí hay mucha comida. Pero al ver que Dios tenía otros planes, comenzaron a quejarse. Ya está bien, ya estoy cansado, ya estamos preparados para conquistar estas tierras. ¿Por qué no nos lo dejas hacer? Y comienzan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y tenemos esa historia famosa que conocemos. Dios envía serpientes que muerden a los israelitas y para que sean curados, pues tienen que confiar en el camino que marca el Señor, que es mirar una serpiente de bronce. Y si miramos los evangelios, veremos que Jesús usa este símbolo para hablar de sí mismo. Y dice, pues igual que los israelitas tenían que mirar la serpiente para vivir, pues yo seré puesto en una cruz, y si me miráis a mí con fe, pues también seréis perdonados de vuestros pecados y viviréis. Pero volviendo a nuestro tema, cuidado con las murmuraciones. Somos dados a murmurar los cristianos, a quejarnos, a decir, Dios, yo quiero ir más rápido, no estoy de acuerdo con tu camino, con tus planes. Estoy harto de este camino. Por ejemplo, en un ministerio que el Señor nos da, en vez de dar gracias que estamos sirviendo al Señor en ese ministerio, algunas veces nos pueden subir los humos y pensar, yo puedo hacer mucho más, Señor. No es justo que yo solo tenga que hacer este ministerio. Yo creo que estoy preparado para hacer más cosas, y comenzamos a quejarnos contra Dios o contra los que llevan la iglesia, diciendo, a ver si os espabiláis. Y estamos haciendo igual que los israelitas. En vez de dar gracias por el maná, gracias Señor por el maná, porque gracias al maná sobrevivimos, es una bendición, se estaban quejando. Pues nosotros quizás en vez de dar gracias por lo que el Señor nos está pidiendo hacer, nos impacientamos y queremos adelantarnos. Es un peligro, y es un peligro, como vemos, que tiene consecuencias. Pero no solamente en el ministerio, puede ser muchas cosas. En el trabajo, Señor, quiero este trabajo y lo quiero ya. Quizás el Señor no nos lo quiere dar, o quizás nos lo quiere dar, pero no en este momento. Pero nunca murmuremos contra el Señor ni nos quejemos de sus planes. Y el último ejemplo, y con este vamos a acabar, volvemos a hablar de la murmuración. Antes ha hablado de la tentación, esta vez habla específicamente de murmurar. Son ideas muy similares. Dice, no murmuréis contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Como digo, es muy similar a lo que habían hecho antes, el tentar al Señor, quejarse al Señor, pues esta idea es muy similar. Lo interesante de este versículo, y esto demuestra la paciencia que tuvo el Señor con los israelitas y la paciencia que tiene con cada uno de nosotros, es que los israelitas en el desierto murmuraron tantas veces con el Señor, contra el Señor, que no sabemos realmente a qué versículo, a qué se está refiriendo aquí Pablo, porque hay tantas murmuraciones que no sabemos si es el uno o el otro. Los comentaristas dicen que puede haber se puede referir a dos ocasiones. Uno lo encontramos en Números 14. En Números 14 nos relata la primera vez que los israelitas llegan a la tierra prometida. Y Dios dice, venga, entrad, tomad la tierra prometida. Y envían unos espías para ver cómo es la tierra y cómo es la mejor forma de conquistarla. Y cuando vuelven, 10 de esos 12 espías comienzan a decir, sí, la tierra es preciosa, pero es imposible que le conquistemos. Son muy fuertes, tienen buenos ejércitos, tienen ciudades amuralladas. Oye, vamos a morir, mejor volvemos a Egipto. Números 14, del 1 a 4, leemos, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Vemos que están murmurando. Y vemos lo triste, es una cosa que he escuchado alguna vez, el peor castigo que nos puede hacer el Señor
es contestar afirmativamente a nuestras oraciones. Porque ellos dijeron, más nos valdría morir en este desierto. Pues por su rebelión el Señor dijo, vale, ¿eso es lo que queréis? Moriréis en este desierto. Vuestros hijos entrarán en la tierra prometida. Y es una de las cosas que debemos siempre tener en cuenta. Entonces aquí vemos la murmuración. Lo que pasa es que hay algunas personas que dicen que puede ser que no se refiere a este caso porque los únicos que murieron después de esta situación fueron los 10 espías. De los 12, 10 trajeron un informe incorrecto. Josué y Caleb fueron los otros 2 que trajeron un informe positivo diciendo, el Señor nos lo dará, Él nos ayudará, no os preocupéis, y murieron los 10 espías. Algunos creen que eso, hablar del ángel destructor cuando solo murieron 10 espías, quizás no es la referencia que está haciendo Pablo. Otros lo asocian con Números capítulo 16, no lo voy a leer todo, pero aquí es otra vez los israelitas se impacientan con Moisés y leemos lo siguiente. Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los reubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, vosotros habéis ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor? Vemos que murmuraron, se quejaron contra Moisés, oye, tú no eres más que nosotros, todo el pueblo es santo, vamos a liderar nosotros el pueblo porque ya llevamos mucho tiempo y no llegamos a la tierra prometida, y se opusieron y murmuraron contra Moisés. Los 250 personas que se sublevaron contra Moisés, murmuraron contra él, murieron al final de este episodio. Así que hay algunos que dicen que se refiere a esto. Pero nuevamente es un ejemplo del peligro que podemos caer los cristianos. Podemos, como hemos dicho antes, tentar al Señor o murmurar, decir, no estoy de acuerdo con tus planes. Señor, no estoy de acuerdo con las personas que tú has puesto para liderar tus planes. Y es una tentación que tenemos y en el cual podemos caer. Entonces, acabamos esta sección. Hemos visto que el apóstol Pablo, el Señor por el apóstol Pablo está diciendo, cuidado, no penséis, corintios fuertes, que sois tan espirituales porque vais a la iglesia, tomáis la Santa Cena, os habéis bautizado y que el Señor bendice la iglesia y está en la iglesia. Eso no significa que podéis hacer lo que os da la gana. Y eso es lo que está diciendo. Por eso pone el ejemplo de los israelitas, que recibieron un montón de bendiciones, pero vemos cómo acabaron. Porque la desobediencia tiene consecuencias. Y Pablo, o el Señor por Pablo está diciendo, cuidado con pensarnos que somos más de lo que realmente somos. Y estos ejemplos estaban ahí para los corintios y están aquí para nosotros hoy, Iglesia Evangélica Bautista de Reus, en el siglo XXI. Cuidado con la codicia. Podemos caer en la codicia, desear lo malo, pensar que, oye, vivíamos mejor antes, Satanás nos va a tentar de esa forma. Pues cuidado, que podemos caer. Cuidado con la idolatría. Podemos acabar poniendo nuestra fe, o mejor dicho, poniendo a otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Cuidado con la inmoralidad. Sí, la inmoralidad nos puede afectar y está ahí porque el Señor sabe que nos puede afectar. Cuidado con poner a prueba, tentar al Señor, impacientarnos con sus planes, decir, Señor, quiero esto ya. Y cuidado con la murmuración, quejarnos de los planes y de las personas que el Señor ha encargado para llevar a cabo esos planes. No quiero que nadie piense que estas son cosas que solo pasaron a los corintios o solo pasaron a los israelitas. Están aquí de ejemplo. Que no importa lo espirituales que pensemos que somos, podemos caer en estos 5 pecados, y no se limita obviamente a estos 5 pecados, sino a otros pecados también. Ahora, tampoco quiero que nadie aquí diga, oh, tengo mucho miedo, veo cómo el Señor castigó
y trató a las personas que desobedecieron. Pablo está diciendo, usando estos ejemplos para decir: Corintios fuertes, los que os pensáis muy espirituales, si vais por ahí pensando que sois tan espirituales que no os puede pasar nada, cuidado, os pasará lo mismo que los israelitas. Viviendo de rentas y bendiciones pensáis que no podéis hacer lo que os da la gana. Pero veremos a continuación, hoy no, sino la semana que viene, que el Señor es misericordioso. Y si somos humildes, más humildes que los corintios fuertes, y decimos: Señor, es verdad, yo como Michael puedo caer en la codicia, la idolatría, la inmoralidad sexual, en tentar al Señor, en la murmuración y en muchos otros pecados. Si soy humilde, el Señor, como veremos en las próximas semanas, dirá: no te voy a tentar más de lo que puedes soportar. Voy a estar contigo en esas tentaciones para superar esas tentaciones. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿vamos a ir ahí como los corintios fuertes pensando: oye, yo soy tan bueno que esto nunca me puede pasar a mí, yo soy súper espiritual, yo ya he llegado al 10 y ya está? ¿O vamos a ser humildes y reconocer que estas cosas nos pueden pasar a nosotros y debemos ser humildes, ir al Señor y decir: Señor, ayúdame a no caer ni en estas tentaciones ni en muchas otras en las cuales podemos caer? Pues después de ese estudio bíblico voy a compartir con vosotros algunos de los temas generales por los cuales estuvimos orando en el culto. Van a salir en pantalla ahora. Vemos que estuvimos orando por la humildad, que tengamos esa humildad que hemos estado viendo esta tarde, que no estemos pensando que nosotros ya lo sabemos todo, podemos caer en estos pecados que hemos visto durante estos estudios. Pues pedimos al Señor, como iremos viendo en las próximas semanas, que nos ayude, porque solo es con su ayuda a nuestro lado cada día que podamos vencer estas tentaciones y no caer en esos pecados que hemos visto en las últimas semanas. También estamos orando por nuestro testimonio, que el Señor nos utilice a todos en nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, en la ciudad de Reus, en estos momentos, pues para dar paz, consuelo y luz en estos momentos de dificultad y oscuridad. También estamos orando por los cultos y el sentimiento de iglesia, que nuestro Padre pues nos permita seguir haciendo los cultos de una forma presencial, y en estos momentos que tenemos que reunirnos de formas diferentes, de formas más virtuales, pues que el Señor haga que no perdamos ese sentimiento de iglesia, esa comunión, ese contacto de estar orando los unos por los otros y ayudándonos y edificándonos mutuamente. Obviamente estamos orando por la situación sanitaria, que el Señor siga bendiciendo y guiando a los gobernantes y los expertos para que podamos vivir lo mejor posible, y si es su voluntad, pues que vaya solucionando esta pandemia. Y por último, como un tema general, pues también estamos orando por las obras de la iglesia. Estamos ya en la recta final de algunas de esas obras y pedimos a Dios pues que nos vaya ayudando a cumplir o completar esas obras. Obviamente también hay otros temas que hemos ido compartiendo a nivel más personal, pues que también en estos minutos pues podemos ir orando por estos temas también. Así que os vamos a invitar a pausar el vídeo ahora y que podáis dedicar un tiempo en vuestras casas a orar por estos temas. Pues voy a despedir el culto con una última oración, recordando que Dios mediante pues tendremos el culto de una forma presencial el domingo por la mañana a las 11:30 en el local de la iglesia, y también nuevamente pues nos reuniremos Dios mediante de esta forma virtual en el culto de oración del viernes que viene. Como digo, vamos a despedir con una última oración. Padre, te damos gracias por las enseñanzas que hemos recibido en el estudio de tu palabra hoy.
Perdónanos en primer lugar, perdóname Padre cuando no soy humilde, cuando pienso que ya lo sé todo, que no necesito tu ayuda, que como veo muchas bendiciones a mi alrededor, pues puedo hacer o vivir mi vida como yo quiera y no me doy cuenta que estoy rodeado de tentaciones. Y si no es con tu ayuda, Padre, como vamos a ver en las próximas semanas, pues voy a caer en esas tentaciones. Ayúdanos, ayúdame a ser humilde y reconocer que necesito tu ayuda todos los días. Gracias también, Padre, porque has ido contestando oraciones que te hemos ido haciendo durante las últimas semanas y alabamos tu nombre y te damos gracias por esas respuestas que nos has dado y todas las peticiones que hemos puesto en tus manos esta semana, Padre, pues nuevamente lo hacemos con esa tranquilidad de saber que tú eres el Dios todopoderoso y el Dios de todo amor, que tú puedes todo, cosas que nosotros no podemos, y como tú nos amas, siempre nos darás lo mejor, cosas incluso que nosotros ni nos damos cuenta, y contestaciones a nuestras oraciones que serán sorprendentes porque nosotros no vemos todo lo que ves tú, pero tú siendo omnipotente y omnisciente, que todo lo puedes y todo lo sabes, pues sabemos que tú contestarás estas oraciones según tu voluntad, que siempre es la mejor. Pues bendice el resto de este fin de semana y que podamos seguir glorificando tu nombre y alabándote todos los días en nuestras casas y también el domingo en la iglesia cuando nos volvamos a reunir. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.